Ya comenzamos el tema número 7, llamados a ser discípulos misioneros de Jesús. El tema es directo, ¿verdad? Porque está tomado de las palabras de San Lucas, respondiendo al llamado misionero para ser discípulo y dejándolo todo, lo siguieron. Dejarlo todo. El texto nos va a iluminar en el Evangelio para plantearnos que dejándolo todo, el texto dirá que los discípulos para seguir a Jesús dejaron a su familia. Bueno, ya explicaremos un poco este asunto. El enlace, ¿cómo se hace? ¿Verdad? Para los facilitadores, el tema anterior reflexionamos sobre la acción del Espíritu Santo en la misión de la iglesia desde los textos de San Lucas. Ahora nos toca ver la llamada que Dios nos hace para formar parte de sus discípulos misioneros, siendo testigos pues de Cristo resucitado. Notemos bien para los facilitadores los objetivos, qué es lo que se pretende, dependiendo del método que vayan a utilizar para la exposición o el compartir el tema. Pues los objetivos sí tienen que, diríamos, dirigir nuestra reunión. Descubrir que Jesús me llama a seguirlo como lo hizo con sus primeros discípulos. Primer objetivo, seguir a Jesús. Segundo, descubrir la llamada a ser discípulo misionero de Jesucristo en un proceso de camino que hacemos juntos en la comunidad eclesial. Bien, la síntesis aquí se plantea de esta forma: 2, 4, 5 cuadritos. El primer cuadro dice: en Lucas 14, 26 y 33, el evangelista evoca la llamada especial de Jesús, todos los que quieran ser discípulos, es decir, seguidores. En Lucas 6, 27 al 38 describe el manual operativo de los discípulos de Jesús. Los discípulos en Lucas. Pero dice también el manual, pone una llamadita, una palmadita con la mano, discípulos hoy. Y ahí es donde estamos con el objetivo. Todo bautizado miembro del pueblo de Dios, llamados a una vida comunitaria y sacramental. Hechos 2:42 es la clave. Lo presenta con estas acciones. Perseveraban en la enseñanza apostólica. Vivían en comunión de bienes. Participaban en la fracción del pan y vivían en la oración. Son los 4 pilares que plantea Hechos 2:42. Ahora bien, como discípulos hoy, se nos pone ya de antemano el compromiso que debemos vivir. Primero, a reconocernos en la debilidad de Pedro, como va a plantear el Evangelio, a llevar la cruz junto con Simón de Cirene, a seguir a Jesús en el camino de la cruz. Ahora, como discípulos misioneros, vamos a la misión y dice: Jesús sigue llamando a hombres y mujeres, invitándolos a seguirle, amarle y servirle. Requiere una respuesta libre que implique replicar su modo de vida, dejarlo todo por Él. Por último, primero se es discípulo para ser luego misionero. Ahora bien, como este trabajo se hará en la comunidad, cada persona debe discernir cuál es su vocación particular de servir, buscando y respetando los principios de su fe. Bien, ahora vamos directamente al trozo evangélico que nos plantea este tema. En una ocasión Jesús estaba a las orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno a él para escuchar la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían bajado y estaban lavando las redes. Subió a una de ellas, que era la de Simón, le pidió que se apartara un poco de la orilla
y sentándose enseñaba a la gente desde la barca. Cuando Jesús terminó de hablar, le ordenó a Simón: navega hacia el centro del lago y tiren sus redes para pescar. Simón le respondió: Señor, no pudimos sacar nada a pesar de que nos cansamos trabajando toda la noche, pero tiraré las redes confiando en tu palabra. Así lo hicieron, y recogieron una cantidad tan grande de peces que sus redes comenzaban a romperse. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que fueran a ayudarles. Estos fueron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Cuando Simón Pedro vio esto, se postró a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. En efecto, por la pesca tan grande que había realizado, el temor se apoderó de Pedro y de todos los que estaban con él, incluso de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, a partir de ahora serás pescador de hombres. Entonces ellos sacaron las barcas a la orilla y dejándolo todo, lo siguieron. Hasta aquí nuestro texto del Evangelio según San Lucas. Entonces la primera pregunta que salta a la vista es: ¿qué es ser un discípulo? Un discípulo es un seguidor, pues alguien que sigue la vida y enseñanza de otra persona. En este caso, un discípulo cristiano también acepta su llamado a predicar y difundir las buenas nuevas de Jesucristo. Un discípulo decide responder pues al llamado de Dios y busca deliberadamente conocer más de cerca lo que Dios dice. Con el fuego de esta motivación, crece en el Señor Jesucristo y es motivado por el Espíritu Santo. Un discípulo es aquel que acepta el mensaje de Jesús para seguirle. También significa seguir a Cristo, escucharlo, aceptar su palabra, que es palabra de vida eterna. Significa considerar a Jesucristo el único verdadero modelo en el cual nos inspiramos y vivir pues en la obediencia de la fe. Ahora, la pregunta la afirmación: ¿quiénes son los discípulos de Lucas? Claramente el término discípulo no se reserva únicamente para los 12, como sucede pues en el Evangelio según San Marcos. Aun cuando el uso de la palabra discípulo no es tan específico en cada ocasión, pero es claro que en el conjunto de Lucas se trata de un término genérico. Tanto en Lucas como en los Hechos, junto al grupo de los 12 aparece otro grupo más amplio de discípulos, pero bien definidos. En el Evangelio tenemos el grupo de los 72 que fueron enviados en misión por Jesús. Lucas 10, 1 al 17. En los Hechos, junto con los 12 apóstoles, tenemos el grupo de los presbíteros de la iglesia de Jerusalén y a los presbíteros de otras iglesias. Así pues, tenemos el término de discípulo, no se limita a ninguno de estos grupos que tienen una autoridad o con una misión especial. Por lo tanto, Jesús hablará de que para ser su seguidor, es decir, su discípulo, exige el abandono de su padre y de su madre. Dirá que para ser su discípulo hay que ir detrás de él, cargando incluso su propia cruz, para ser discípulo. Esto ya nos está indicando que cómo se viven los discípulos en los tiempos de Jesús. Jesús llamó a los que él quiso, dice el Evangelio según San Marcos. ¿Para qué? Para que estuvieran con él. Pero
Para ser discípulo, la palabra discípulo, disciplina, disciplinado, requiere que el seguidor vaya detrás de él, no a la par, ni mucho menos adelante. La forma. El discípulo es el que va copiando la vida del maestro, por eso requiere disciplina, porque el maestro dará instrucciones precisas. Llamados a una vida comunitaria, tal como lo describía en Marcos, se dice que los llamó para que estuvieran con él. Jesús escoge pues a los 12 y hace que convivan día y noche, que estén con él. De ahí es el número llamado de los 12. Ellos formarán una comunidad, común unidad. Vivir en común unidad, según el esquema que nos plantea el manual, constantes en la enseñanza de los apóstoles, es escucha de la palabra y del magisterio. Vivían en comunión, en koinonía, tienen bienes en común. Celebran la fracción del pan, es decir, la vida sacramental. Oran juntos, la liturgia. El testimonio empieza por la forma de vivir en comunidad y luego la valentía para dar testimonio del Señor resucitado entre todos los hombres. Un discípulo que sigue a Jesús, seguirlo. El tema nos dirá que el seguimiento no es solamente en las buenas, sino también en las malas. Seguir a Jesús, e incluso el relato de que plantea seguir a Jesús en su pasión. Así exhorta a los lectores a seguir a Jesús en el camino de la cruz. Por eso dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Otro, Lucas va a añadir que hay que tomar la cruz cada día. ¿De qué se trata entonces de que el discípulo lleve la cruz? Lleve su propia cruz. En aquellos tiempos, cuando alguien iba a un tribunal, pues iba mucha gente para oír la sentencia final, si era de liberación o era de castigo. Si era de liberación se alegraban, y si era de castigo, toda la gente se burlaba de aquel que había recibido una sentencia y que literalmente después le pondrían una cruz, en el caso de los romanos que castigaban a los esclavos para ir a la muerte. Jesús enseña que el discípulo tendrá que cargar con esa ignominia, con estas habladurías por seguir al Maestro. Quienes lo criticaban, en realidad no era fácil ser seguidor de Jesús. Hoy también lo observamos. ¿Quiénes lo siguen? Lo siguen Simón, era en el caso del Evangelio, se convierte en un seguidor de Jesús. Le siguen un buen grupo de mujeres. Le sigue una multitud. Y al final, en la crucifixión, el grupo de 3 partidos favorables, después de la crucifixión, están el centurión, la multitud y José de Arimatea. La mención de Simón pretende mover al lector a asociarse más a la pasión. No se dice que tuvieran que forzar a Simón para llevar la cruz, como decía expresamente Marcos. Además de esta omisión, Lucas agrega de forma significativa, dice que Simón llevaba la cruz detrás de Jesús. De este modo, Simón puede convertirse en ícono del discípulo que camina detrás de Jesús portando su cruz. Así pues, tenemos ahora que para este tema, ser discípulos misioneros es seguir seguidores por el camino de la salvación. ¿Qué pretendemos ahora para ser discípulos? Este énfasis en el seguimiento queda resaltado en la teología general de Lucas acerca del valor redentor de la pasión de Jesús.
Lucas presenta la pasión de Jesús como la culminación de su obediencia incondicional a Dios a lo largo de su vida. Y en este sentido, sí que puede ser un ejemplo, pues, para imitar, de imitación por los discípulos. Ya dijimos cómo junto a las mujeres que siguen a Jesús, presentes en la escena de la crucifixión, Lucas ha añadido a un grupo de varones. Todos son conocidos. Lucas 23:49, dentro de ese grupo indeterminado que incluye a todos sus conocidos, debemos reconocer también a los discípulos. En este punto, la tradición lucana coincide con el Evangelio según San Juan, que situaba al menos a un discípulo junto a la cruz del Señor, que es el discípulo amado. Todos somos discípulos misioneros en salida. En la exhortación del Papa Francisco, a ser discípulos misioneros, pero en salida, no en los templos, sino salir a las calles, salir a las casas, para la divulgación del Evangelio y para ser solidarios con las necesidades de las gentes. Conocer pues a Jesucristo por la fe es nuestro gozo, seguirlo es una gracia. Y transmitir este tesoro a los demás es un encargo que el Señor, al llamarnos y elegirnos, nos ha confiado. Todo cristiano que conoce, que ama y sirve a Jesús es un misionero. En la medida en que él o ella ha descubierto la misericordia de Dios en Cristo Jesús. En los evangelios leemos que todos los que se encontraron con Jesús salieron después a anunciarlo con alegría. Por eso decían ellos: hemos encontrado al Mesías. Son expresiones, por ejemplo, al comenzar el Evangelio según San Juan, en el que Andrés le dice a Simón: Simón, hemos encontrado al Mesías, aquel de quien hablan las Escrituras. Así también San Pablo, después de su encuentro con Jesucristo, dice: enseguida se puso a predicar a Jesús. Y San Pablo después escribió en su carta, en la 1 Corintios 9:16, ay de mí si no anuncio el Evangelio. De la misma manera, como cristianos, cada uno de nosotros estamos llamados a ser discípulos misioneros de Cristo. Bien, Jesús sigue llamando ahora, en el hoy de la historia, porque ayer ya pasó, el mañana quién sabe. El hoy, en el momento en el que el Señor nos habla, nos está llamando a ser misioneros en nuestros ambientes. No hay necesidad de salir al África, pues si alguno tiene la vocación misionera a dientes, pues saldrá a las misiones. Pero nosotros tenemos una misión pues muy cercana, con la familia, con los amigos, en las tareas de trabajo, en las comunidades. Podemos ser estos misioneros que el Señor quiere. Actualmente Jesucristo sigue llamando a hombres y mujeres e invitándoles a seguirlo, lo cual requiere de nosotros una respuesta libre. Responder afirmativamente al llamado de Jesús implicó para sus discípulos dejar sus ocupaciones, su modo de vida y vivir como Él. Les supuso un cambio de vida respecto a Dios y a la vez dedicarse a una tarea que de momento no era clara, pero que con el tiempo Jesús les explicaría. Los discípulos no hicieron preguntas, solamente creyeron en Jesús, se fiaron de Él y lo siguieron, dejándolo todo. A nosotros también nos pide Jesús que le creamos y nos fiemos de Él. Para seguirlo hay que renunciar a todo lo que se opone a Jesucristo.
Los evangelios, cuando plantean esto en los llamados que hace a sus discípulos, dice Santiago y Juan, en el mismo texto de Lucas, que dejando las barcas y a su padre lo siguieron. ¿Qué quiere decir eso? Dejan el trabajo que tenían con su padre, pero además dejan la enseñanza antigua de su padre. Porque para ser discípulos de Jesús tienen que asumir la nueva enseñanza, y quizás eso es lo que nos cueste. Tenemos tanta enseñanza, diríamos, buena que recibimos de los antiguos, tradiciones, costumbres religiosas, pero que el Evangelio nos depura. Y dejando todo aquello, ahora nos abrimos a una nueva visión, la visión del Evangelio. Por eso en ese trabajo se trata de descubrir las raíces sinodales. El primer requisito para ser misionero es antes haber sido discípulo de Jesús. Claramente vemos en Lucas 6:12 cómo los apóstoles son elegidos de entre los discípulos, igualmente los 72, es decir, que nadie puede pretender ser misionero si antes no ha sido discípulo de Jesús. El que pretende evangelizar sin haber vivido primero la experiencia del discipulado, de otro modo sería un simple transmisor de conocimientos cristianos, pero no un verdadero testigo de Cristo. El discípulo es aquel que se ha propuesto como meta llegar a ser como su maestro. Para ello comparte con el maestro su vida, para aprenderlo todo de él, para aprender a pensar, a sentir y vivir como su maestro. A través de los textos evangélicos podemos identificar los rasgos esenciales del discípulo de Cristo. Estamos llamados a la misión de anunciar el reino de Dios y de Cristo e instaurarlo en todos los pueblos, y constituye en la tierra el germen, el principio de ese reino. Lumen Gentium numeral 5. Este redescubrimiento de las raíces sinodales de la Iglesia implicará un proceso de aprender juntos con humildad cómo Dios nos llama a ser una iglesia, en este tercer milenio. Discípulo misionero en comunidad. El discípulo misionero es llamado por Cristo a servir en la familia parroquial y dar testimonio en el mundo, es decir, en el área laboral y el mundo de la política, la economía, la tecnología. Cada persona tiene que discernir cuál es su vocación particular de servir, buscando y respetando los principios de su fe. A nivel parroquial, el primer y más importante servicio es ese de estar conscientes de los nuevos rostros de la iglesia en sus necesidades, de ser hospitalarios a las familias que acaban de hacerse parte de la parroquia, a las personas con problemas, con necesidad de nuestras oraciones o palabras alentadoras. Como pueden observar, tenemos una tarea por delante para ser discípulos misioneros. Así que una actividad que ya nos pide el manual es, ustedes la tendrán en sus manos con el manual, a partir de esta catequesis describe el perfil de un discípulo misionero. Y las actividades grupales dice, a partir de estas catequesis describir qué valores deben mostrar en la misión los discípulos. Buscar algunos otros textos, también discutir en grupos y recrear una cartulina el perfil del discípulo y las actitudes que debe evitar. Por tanto, como podemos notar, la importancia que tiene el tema es ser seguidores de Jesucristo. Ser discípulo significa ser disciplinado a su enseñanza. Ser misionero es dar a conocer lo que hemos vivido. Así que les agradezco su atención y luego prestar atención a los próximos temas que son importantes para continuar con este discipulado y ser misionero en el mundo de hoy. Gracias por su atención.